Eso, muchachos, es a lo que se le llama un Fernet. Durante algún momento de esa secuencia que vieron, ¿pensaron si acaso los efectos de sonido, es decir, cuando grabé el cómo le ponía el hielito al vaso, el cómo le agregaba la coca, cómo abrí la botellita, pensaron si en algún momento esos efectos de sonidos que están escuchando ustedes son los mismos que estaba escuchando yo al momento de grabar la escena? ¿A qué es lo que voy con esta pregunta? ¿Alguna vez pensaron si lo que ustedes ven en pantalla cuando ven un video de algún creador de contenido, cuando ven alguna serie, cuando ven alguna película, cuando ven algún anime, alguna vez ustedes pensaron si están realmente escuchando la intención del autor? Acá la frase intención del autor es algo medio raro. Porque cuando hablamos de intención del autor y cuando hablamos de el anime, que es básicamente lo que yo me centro, hay varios autores. Pensemos, ¿cómo llega la voz de, digamos, una seiyuu de la grabación al anime que están viendo ustedes? Ustedes pensarán que en ese caso el autor sería, bueno, la misma seiyuu, ¿no? Ella es la que pone la voz, ella es la que dice, ok, esto tendría que sonar así, así que hagámoslo sonar así. Pero ahí hay un error. La seiyuu, al momento de grabar, ella no está escuchando su voz. O por lo menos no la está escuchando normalmente. Cuando graban suelen tener auriculares puestos. ¿Para qué son los auriculares? Bueno, para que ellos se escuchen en vivo mientras están grabando y puedan decir, estoy muy cerca del micrófono, estoy muy lejos del micrófono, hablé muy alto y hice que el micrófono se sobresature. Son medidas que se toman para tener una, digamos, mejor narración de voz. Pero entonces ya no estamos escuchando lo que sea que quería el seiyuu, porque aparte de que ellos cuando dieron esa, digamos, performance, no se estaban escuchando su voz, se estaban escuchando a través de auriculares, entonces estamos escuchando la toma que ellos consideraron buena a través de los auriculares, sino que también lo estamos escuchando a través de un micrófono el cual capta las ondas y esas ondas generalmente mediante una placa de audio es convertida de ondas a unos y ceros, que después eso van al director de sonido o la persona que esté a cargo del audio y esa es la persona que decide esta toma es la buena. Entonces ahí tenemos ya dos personas a las cuales llamar autores. Pero hay un tercer rango que es generalmente el director de sonido suele estar en las, por así decir, sesiones donde graban los seiyus, pero después de que se graba ese audio y generalmente se suele editar, eso pasa a alguien que se carga de hacer el mastering, el mixing, ¿no? Es decir, tomar todos los elementos, ya sean los diferentes efectos de sonidos y las voces, y meterlas todas en un capítulo, ajustando, por así decir, todos los niveles. Entonces, en ese caso, el autor es esa persona final, la cual graba, es decir, perdón, no graba, la cual hace ese mixeo. Sí, se podría decir, hay muchas intenciones. Y algo que es, por así decirlo, lo que yo quiero que noten, es que inclusive si fuese una sola persona, no es posible nunca escuchar el audio exactamente igual lo escuchó la persona que sea la autora de la obra. Es decir, ya sea la seiyuu, ya sea el que se encarga de dar el ok en las sesiones de voice acting, ya sea el del mixing. Por más que todo sea una sola persona, tampoco vas a poder. ¿Por qué? Porque los auriculares, el audio, los parlantes funcionan de formas raras.
Ok, esto va a ser un poco avanzado si te muestro este gráfico y no tenés idea de qué es. Entonces probablemente vaya a hablar un par de cosas dentro de todo avanzadas, las cuales no tengas tan en claro, pero vamos a tratar de hacerlo bastante didáctico y lo más corto que pueda. Generalmente, las personas al momento de ver un anime, bueno, el público objetivo principal suele ser el japonés que lo ve en su televisor. Ahora, vos cuando ves algo en tu televisor, generalmente no tenés unos parlantes al lado, así que la forma en la que lo solés ver es con los parlantes del televisor. Los parlantes de un televisor son horribles, en el sentido de que le agregan lo que se le dicen coloraciones, es decir, cambios en el cómo suena el audio original, porque el audio original que llega al televisor son básicamente unos y ceros. Unos y ceros son un programa, es decir, son unos y ceros y es algo objetivo. Pero una vez que ese sonido se traslada a los parlantes, esos mismos parlantes no solo que afectan el cómo se escucha, es decir, si según los unos y ceros en el programa, diferentes cosas tendrán que sonar a diferentes volúmenes, el parlante lo puede modificar, sino que también los parlantes dentro de un televisor tampoco pueden reproducir el rango total de sonido del que escucha una persona. ¿Por qué? Porque por cuestiones físicas, o sea, la física, el generar las frecuencias tan bajas, es decir, los graves, los sonidos agudos, ¿no? Las explosiones, que eso suelen estar en el registro de los graves, es físicamente imposible poder hacer sonar todo el espectro del audio humano, que va de 20 kHz a 20.000 kHz. Es imposible para un parlante de el tamaño que está en tu televisor y adentro del televisor, primero, hacer sonidos seguramente por debajo de los 60, 70, 80 Hz, cuando el ser humano puede escuchar en ese área y hay información dentro de ese área. Pero sino que, aparte de que no es capaz de hacer eso, también le agrega coloraciones. Es decir, generalmente, y por no decir siempre, todos los parlantes de los televisores son horribles. Entonces, vos si ves anime en un televisor sin parlantes, no solo que tenés toda la cadena de modificaciones de antes que dije de Seiyu, del que hace el mixing en anime, lo que sea, no solo tenés todas esas capas con diferentes autores, sino que vos también lo que estás escuchando es una versión modificada por esos parlantes. Entonces, ¿qué? ¿Cuál es la solución? ¿Puedo escuchar a través de auriculares? No, eso es todavía peor. ¿Por qué? Porque, bueno, en resumen, yo he comprado varios auriculares audiófilos, por así decir, dentro de lo que es la audiofilia, y por más que vos tengas unos auriculares que son, digamos, planos, lo que se dice que no le agregan coloraciones al sonido, tu cabeza le agrega coloraciones al sonido de tal forma de que lo que estaba escuchando la persona que hacía el mixing o la seiyuu, lo que estaban escuchando ellos, es distinto a lo que va a llegar a tus oídos, a tus órganos auditivos. ¿Por qué? Porque incluso si todo antes en la cadena es perfecto, tus oídos se escuchan distintos que los oídos de la otra persona. Es más, yo sigo un canal que es The Headphone Show, que es un canal de YouTube, el cual está sponsoreado por una página que se llama headphones.com, que es donde se compran, es una página donde se compran auriculares y varios elementos de audio, audiófilos, demás. Y al momento de explicar esto, se nos comentan varias cosas. Ellos suelen comentar y tienen videos explicándolo. Todo lo que voy a decir ahora en gran parte es gracias a ellos, pero vamos a resumirlo muy fuerte. Primero,
Normalmente uno cuando escucha audio en la vida real, el audio rebota en esta pared, rebota en esa pared, rebota en el techo, en el piso y todo llega a tus oídos envolviéndolos. Eso vos cuando te pones auriculares se pierde. Entonces, si uno escuchase unos auriculares que son objetivamente planos, es decir, sin coloraciones, para vos se escucharían mal porque fallarían en replicar todo ese circuito que tenés en tu cabeza que se genera al momento de escuchar sonido en la vida real. Entonces, los auriculares tratan de replicar esto, que lo que es el HRTF, Head Related Transfer Function, creo que esa es la sigla, que básicamente es cómo la anatomía humana afecta el sonido. Acá voy a poner un grafiquito en pantalla. Generalmente suele ser como que algo así, la gráfica que tratan de buscar los auriculares, que en vez de sonar todo plano, buscan que suene así, ¿no? Pero ¿qué pasa? No, este Head Related Transfer Function, que creo que esa es lo que la terminología, es distinta en cada persona. La gente de este canal de YouTube fueron a un estudio, a una universidad en Londres, a que les saquen el audio que está en su Head Related Transfer Function, y podés ver que incluso entre solo ellos hay diferencias muy fuertes, si ven esta gráfica, en el cómo ellos escuchan audio. Ven que hay picos y que por ahí los bajos no se algunos escuchan más volumen en los bajos, otros escuchan menos en los agudos. Hay algunos que en ciertas frecuencias de el rango audible escucha menos, escucha un pico hacia abajo, otros un pico hacia arriba. Eso hace que sea imposible, a menos que tengas la plata vos para ir a esta universidad, hacer que te tomen tu medida de tu cuerpo, de tu oído, y que después eso vos lo pongas en un programa de software que ecualice el sonido para que suene plano. A menos que vos hagas eso, es imposible que escuches, suponiendo que todo es plano, que es por así decir, que la persona que hizo la grabación y que hizo el mixing, por más que ellos tengan algo que todo es plano y ellos hayan ido y se hayan tomado esa medida del cómo su cabeza afecta el audio y que ellos lo tengan perfecto, cosa que no lo tienen, incluso cuando llegue a vos no vas a poder escuchar lo que escuchó el autor al momento de hacer el audio. Esto no solo es para las películas y demás, para la música. Por ejemplo, el disco Mr. Morale and the Big Steppers de Kendrick Lamar, que es mi disco favorito de él. Creo que, si no me equivoco, creo que se grabaron con los Audyssey MM100. Y esos auriculares, aparte de tener sus coloraciones, también uno tiene que pensar que la persona que hizo el mixing, ¿no?, de ese álbum con estos auriculares también tiene el efecto de su cabeza, es decir, el cómo su cabeza afecta el audio, y está grabando, es decir, ajustando el volumen, ajustando los efectos, haciendo ecualizaciones, todo eso mediante el cómo esa persona escucha, que va a ser distinto del cómo yo escucho. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Es imposible escuchar lo que escuchó el autor? Sí, es imposible. Recientemente me mudé, yo hace 3 meses, empecé a vivir solo y, como verán, está bastante vacío, por eso también está escuchando mucho eco. Está bastante vacío y estuve analizando, investigando cuál sería mi setup ideal para grabar videos, ¿no? Perdón, mi setup ideal no para grabar videos, que también serviría, sino mi setup ideal para ver anime, en tanto a audio y lo que video concierne. ¿Qué video voy a hacer yo? Otro video para explicar el cómo sería lo mejor para ver anime, cuál sería el tipo de display, el tipo de televisión ideal para ver anime. Pero ahora estamos con audio, que ya es un tema muy complejo. ¿Es imposible que nosotros escuchemos lo que escuchó el autor?
Es imposible. Es más, el autor tampoco tiene todo perfecto de su lado. En Japón hay unos parlantes que son extremadamente famosos desde los 70s, que se utilizan en lo que se llaman el monitoreo de cosas de estudio. Es decir, que desde los 70 se usan estos Yamahas, creo que eran MS-10, ahora no me acuerdo el nombre en el tope de mi cabeza, pero son los Yamaha MS-10. Y los podés seguir viendo generalmente en los lugares donde hacen las grabaciones de sonido o las grabaciones de voz, los sellos. Por ejemplo, acá en este making of de Angel Beats los podemos ver ahí de fondo. Esos parlantes son objetivamente terribles. Terribles en el sentido de malos. Está este canal que se llama Erin's Audio Corner, que se encarga de hacer reviews de todo lo que son parlantes, y tiene este aparato de $10.000 que lo que hace es toma las medidas objetivas de un parlante sin tomar en cuenta la habitación. Es decir, uno cuando pone audio en un espacio, ¿no? La habitación en la que esté va a afectar el qué tan cerca está de una pared ese parlante, qué tan grande es la habitación, todo eso va a afectar el sonido. Este aparato lo que hace es eliminar todo eso, eliminar toda la habitación y darte el sonido puro del parlante, cómo es que suena. Y 27 gráficas ahora en pantalla, no los voy a aburrir. Esos parlantes con los que se graban, es decir, con los que se escuchan las voces y con las que se mixean las voces y con las que por ahí se ecualizan las voces, son terribles, son horribles. ¿Qué pasa? ¿Por qué se usan? Porque son legendarios. Hay muchos álbumes legendarios que se han hecho con esos parlantes y si dicen, si esto le sirvió a Michael Jackson, ¿por qué no me va a servir a mí? ¿Yo soy mejor que Michael Jackson? Esa es una forma incorrecta de verlo. Se ha hecho música increíble sin el audio perfecto de la gente que hace la música, es decir, sin el equipamiento perfecto, y ha sonado bien porque el centrarse en gráficos, en el cómo es la frecuencia de un parlante, es algo realmente nuevo. O sea, se hacía anteriormente, pero no se le daba tanta importancia. Es más, el estudio académico en universidades de cómo funciona el audio en parlantes auriculares y demás, es algo que tiene relativamente poco tiempo. Es más, el estándar del cómo tienen que sonar las cosas que se llegó después de hacer un montón de testeos. La primera versión salió en 2012 y esa versión se fue actualizando porque, creo que 2012, no estoy seguro si 2012, pero en los 2010, que fue Harman, que es la empresa que hizo el testeo, hizo todo este análisis, se hizo hace muy poco y se sigue investigando. ¿Qué quiero decir con todo esto? Es imposible que nosotros escuchemos lo mismo que el autor. Pero a mí no me importa el autor. ¿A quién le importa el autor? Lo que a mí me importa es la obra. Como ya dije, la obra, lo que nosotros vemos, son un conjunto de unos y ceros que son interpretados por los aparatos que tenemos, ya sea una televisión o en caso del audio unos parlantes. Hay una versión objetiva, por así decir, que existe el objeto de la obra. Y el audio son unos unos y ceros que tendrían que dar cierto audio y el que más, mientras más nos podamos acercar a ese audio, mejor. ¿Cómo hacemos para acercarnos a ese audio? De vuelta, probablemente sea imposible. No les voy a alargar la explicación, pero básicamente el tener audio perfecto, si siquiera hay audio perfecto, porque se sigue teniendo en discusión qué es realmente un sonido plano o que sea objetivamente plano, que no tenga coloraciones. Por ejemplo, esto que yo dije, el estudio de Harman en cómo tienen que sonar las cosas para que sean planas, fue cambiando a través de los años y hay otras empresas y otros particulares que hicieron sus estudios y llegan a distintas conclusiones. No hay tal cosa como el audio perfecto. ¿Por qué no hay tal cosa como el audio perfecto? Uno dice, bueno, si son archivos, son unos y ceros el audio, algo que me
muestre los unos y ceros exactamente tal cual están en el audio, que al momento de escuchar el audio en mi parlante sea toda una curva plana, ¿no? Que si en los unos y ceros dicen que acá tiene que sonar los 75 hercios a 30 decibeles, que suene eso. No es tan simple. ¿Por qué no es tan simple? Porque el tener una línea plana para el ser humano suena mal. ¿Por qué? Porque el ser humano está acostumbrado a que cuando hay sonido no sea plano, es decir, que haya diferentes coloraciones. Uno cuando está en una habitación, como dije, uno cuando pone un parlante en una habitación, hay diferentes coloraciones, diferentes formas que la habitación afectan a ese parlante. También eso pasa cuando yo hablo. Cuando yo hablo en esta habitación hay eco. Eso hace que mi voz no sea exactamente igual acá, si vos la escuchás parado acá al lado mío, que si vos la escuchás parado allá a donde estás vos, al lado de la cámara. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro cerebro espera ciertos tipos de coloraciones. Uno cuando habla en una habitación, los sonidos bajos se suelen exaltar, los sonidos altos se dispersan y bajan un poco de volumen, y realmente el cómo materializar esto de forma objetiva es algo que no se ha hecho. ¿Qué es lo que quiero decir con todo eso que acabo de nombrar? Por más que nosotros tengamos una línea plana, en el sentido de que si los unos y ceros dicen que tiene que sonar así, en nuestra cabeza también suena así, eso tampoco se escucharía bien para nosotros, porque la persona que hizo el mastering no estaba escuchando una línea plana, estaba escuchando un parlante, que generalmente los parlantes están en una habitación, y esa persona cuando estaba escuchando en el parlante, no estaba escuchando el parlante, estaba escuchando el parlante en la habitación, y la habitación estaba haciendo que el audio cambie. Entonces, nosotros no podemos, por así decir, esperar que algo suene bien siendo una línea plana. ¿Por qué? Porque cuando se hizo el mixing no se estaba escuchando una línea plana, se estaba escuchando los efectos de una habitación. Y vos, cuando escuchás el audio a un parlante, escuchás los efectos de la habitación. Y si tenés auriculares para no escuchar los efectos de la habitación, tenés que simular los efectos de la habitación. Los auriculares están tuneados para simular ese efecto, porque si no suena antinatural para nosotros. Y también tenés el cómo tu cabeza afecta el sonido del auricular por cómo es tu anatomía. Entonces, tampoco es posible escuchar exactamente igual que la obra en sí, porque la obra en sí está hecha para sonar en unos parlantes, que está hecha para sonar en una habitación, y que esa habitación tenga un efecto en el sonido. Entonces, no existe tal cosa como escuchar el audio según lo tenía, por así decir, pensado ni el autor, ni incluso el cómo está en la obra. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Me rindo? ¿No hago nada? No. Que haya subjetividades y objetividades físicas del cómo se maneja el sonido no quiere decir que dejemos de buscar. ¿Qué es lo que tendríamos que buscar al momento de tratar de escuchar audio perfecto? Bueno, primero que nada, si vos tenés auriculares, trata de que sean auriculares que se ajusten dentro de todo lo que se llama la curva de Harman, ¿sí? Hay otras curvas, pero si vas a canales como los de headphones.com y un montón de reviewers de audio, te van a poner el cómo suena el auricular y el cómo se compara a la curva de Harman, ¿no? Mientras más nos acerquemos a esa curva, que es lo que está dentro de todo investigado, que si algo suena como esa curva va a sonar natural para nosotros, va a ser mejor. Pero, como de vuelta, cada quien afecta el cómo es su anatomía a los auriculares. Para mí no es la mejor opción, a menos que, de vuelta, vayas a esta Universidad de Londres y te midas tu Head Related Transfer Function. Entonces, ¿cuál es la otra opción? Nosotros sí podemos medir, mediante micrófonos, el cómo suena un parlante en una habitación. Entonces, se me hace que lo mejor para llegar objetivamente al cómo suena algo similar a la obra, lo mejor
Es decir, lo mejor para llegar a la curva Harman, que es, por así decir, lo que tomaríamos como un sonido natural, son parlantes. ¿Por qué? Porque yo puedo poner parlantes en una habitación, poner un micrófono en el lugar donde yo estoy sentado, tomar una medida de la frecuencia y tratar de ecualizar esa medida para que se ajuste a el Harman. Pero hay otros problemas. Por ejemplo, esta habitación, como verán, acá está la cocina, allá está lo que mostré antes, que es el living. Yo no tengo tratamiento acústico. Entonces, lo que hay que hacer es poner tratamiento acústico. ¿Por qué? Porque el sonido tarda en moverse. Entonces, por ahí yo estoy escuchando un sonido que llega del parlante a mis oídos, y ese mismo sonido rebota en una pared y llega tarde a mis oídos, generando problemas en el audio. Uno trata de minimizar las reflexiones, es decir, poner tratamientos acústicos para reducir el eco de una habitación. Ok, una vez que tengo reducido el eco en una habitación y una vez que yo medí el parlante que tengo y lo traté de ajustar mediante ecualización a la curva de Harman, estoy bien, ¿no? Sí, pero hay cosas mejores. No voy a poner muchos detalles más porque ya los perdí a todos los que no sepan de audio. Pero hay cosas mejores, por ejemplo, el tener auriculares coaxiales, parlantes coaxiales, que lo que hacen es que el sonido de los agudos y los graves lleguen en, por así decir, la misma onda de audio, el mismo espacio de audio, y eso hace que te puedas mover mejor, mejora el cómo uno interpreta el audio. Hay otras cosas que podés hacer, como tener auriculares cardioides, que estos suelen ser carísimos, pero lo que hacen es que envían menos sonido a la habitación y concentran el sonido hacia vos. Podés tener múltiples subwoofers, porque como dije antes, la física es muy complicado para que en una televisión con parlantes vos puedas escuchar graves, porque la física no permite que algo tan chico genere ruidos tan graves en un volumen tan alto. Entonces tenés que tener estos subwoofers, que son cosas gigantes, y eso genera problemas porque a veces hay problemas con los subwoofers y las habitaciones y donde uno está sentado. Entonces se recomienda, lo mejor para audio perfecto es poner 4 subwoofers, uno en cada lugar de la habitación, para cancelar los efectos de la habitación. Y ¿sabés qué? Es imposible. Escucha en tus auriculares, escucha en tu tele, disfruta la vida, porque yo, para obtener buen audio, voy a gastar mucha plata y voy a ser muy triste por eso. Así que no sigas mi camino, ni siquiera pienses en escuchar las cosas como lo pensó el autor. Sé feliz con lo que tenés y disfruta del anime.